Bienvenidos a Más que Tecla, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y en esta ocasión vengo a hablaros de un nuevo producto de Trustmark y un nuevo producto que no me he podido resistir a probarlo. ¿Cuál es ese producto de Trustmark? Este que tengo aquí. ¿Qué ganas les tenía a estos nuevos auriculares Onyx Ace? Un producto muy interesante, unos auriculares semi-in-ear que llevo unos días probando y de los cuales voy a comentaros todos sus secretos. Así que nada, si queréis saber cómo son, no os perdéis el vídeo. Ahora que ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar en la caja, vamos a comentar como siempre cuáles son las principales especificaciones y características técnicas, en este caso, de estos auriculares Onyx Ace. Físicamente son muy parecidos a los Apple AirPods originales, un estuche blanco, muy redondito, muy suave, y si nos fijamos son unos auriculares semi-in-ear, es decir, unos auriculares que no llevan goma, que no se introducen hasta dentro de lo que es nuestro oído, sino que quedan colgados, reduciendo así la presión y siendo mucho más cómodos y menos intrusivos que los que llevan goma. Con esto lo que se consigue es que al llevarlos un largo periodo de tiempo puestos, nuestros oídos, aunque cada uno tenga una forma diferente, nos duelan menos. Hablando de diseño, que sepáis también que aparte de en color blanco, los tenemos en color negro, brillante, y un diseño también muy chulo, aunque a mí en este caso me han llamado mucho más la atención en blanco. Bueno, si nos dejamos lo que son los propios auriculares y ahora nos centramos en lo que es el estuche, comentar que es un pelín más pequeño que el estuche de los Apple AirPods. Concretamente estamos hablando de unas dimensiones de 57 milímetros por 48 de alto por solamente 23 de ancho. En ancho sí que es muy parecido al estuche de los Apple AirPods. Luego además es muy ligero, prácticamente cabe en cualquier bolsillo, bolso, mochila, etcétera, pero sobre todo por la forma que tiene, que es un poquito más ancho en la parte de arriba y un poquito más estrecho en la parte de abajo, viene perfecto para el pequeño bolsillo este que tenemos en los vaqueros, justo donde metemos las monedas, ahí cabe perfectamente. Aparte de para transportar obviamente los auriculares, también la misión principal de este estuche es realizar la carga de la batería de dichos auriculares. Esto es así porque el estuche dispone de una batería de la que hablaremos más adelante, que se carga mediante un puerto USB tipo C que viene incluido en la parte inferior. Comentar que es un estuche que eso sí no tiene carga inalámbrica. Luego también han combinado una especie de plástico en color plata muy chulo para resaltar los 4 LEDs que tiene en la parte frontal, que nos van a indicar el estado de la carga de los auriculares. Cuando abrimos el estuche, si se encienden los 4 LEDs de carga, esto indica que dicho estuche está cargado al 100%. Además, un detallito muy chulo es que cuando nosotros metemos los auriculares dentro de la caja, al cerrar la tapita hay un instante en el que están iluminados solamente el LED superior y el LED inferior. Si el LED superior está iluminado, quiere decir que el auricular derecho está metido en la caja, y si el LED inferior está iluminado, lo mismo pero con el izquierdo. De esta manera, si en un momento dado uno de los dos auriculares no está introducido en la caja porque lo estemos utilizando, ese LED cuando cerremos la tapa no se va a iluminar. Luego, si hablamos de lo que es la batería de los propios auriculares, he de deciros que tiene cada uno una batería de 38 miliamperios que nos va a dar unas 4 horas y media, no llega a 5 horas según los cálculos que yo he hecho, para escuchar nuestra música y podcast favoritos a un 55-60% de volumen. Luego también, como os comentaba anteriormente, la caja tiene una batería y en este caso es de 400 miliamperios. Con esta carga más o menos le vamos a poder hacer unas 5 cargas completas a los dos auriculares, y esto nos va a dar una autonomía más que suficiente para pasar un día entero escuchando nuestra música favorita. Luego, con respecto a la conexión, incorpora la tecnología Bluetooth 5.0 que nos va a dar una conexión mucho más rápida con nuestro dispositivo móvil, y además también vamos a tener una conexión más estable. Además, una de las cosas que me gusta mucho de la tecnología Bluetooth 5.0 es el bajo consumo de energía que tiene,
Que estos auriculares dispongan de Bluetooth 5.0 no quiere decir que no podamos utilizarlos, por ejemplo, con Bluetooth 4.2 o 4.0, ya que a partir de 4.0 son compatibles. Incorporan un chip de Qualcomm, posiblemente son de los primeros que veo de tipo semi-in-air que incorporen dicho chip, concretamente el chip QCC 3020, que incorpora de forma nativa la tecnología aptX, AAC y SBC. Al incorporar estas tres tecnologías de decodificación de audio, va a reducir la latencia prácticamente a cero en cualquier dispositivo, bien sea iOS, bien sea Android, bien sea Windows, Mac, etc. Yo lo he probado en todos estos ecosistemas y tienen cero latencia. ¿Y qué quiere decir cero latencia? Pues que no hay un desfase entre la imagen y el audio, es decir, nosotros vamos a poder utilizar los auriculares no solo para escuchar música, sino también para ver películas, para ver series, para jugar a juegos, etc. Esto lo quiero resaltar porque hay muchos que me preguntáis, oye, ¿con esto puedo jugar? Oye, ¿con esto puedo ver pelis? Pues en este caso con estos auriculares se puede. Luego otro tema muy interesante es el tema función manos libres, y es que estos auriculares incorporan un micrófono cuádruple con cancelación de ruido que nos va a permitir unas llamadas más nítidas para las personas que nos escuchan. Yo he de deciros que estos días de confinamiento lo he probado con familiares y amigos para ver qué tal se comportaban, y con todos los que he podido hablar me han dicho que el audio era bastante bueno. Y hay otra cosa muy interesante, y es que los auriculares son táctiles gracias a una pequeña chapita que tienen en la parte superior y que nos permite manipular con nuestro dedo las funciones de dichos auriculares. ¿Qué funciones son esas? Pues bien, cuando nosotros nos los colocamos en el oído, si hacemos un tap en el derecho, sube un punto el volumen, y si hacemos un tap en el izquierdo, baja un punto el volumen. Luego, si en cualquiera de los dos auriculares hacemos un doble tap muy rápido, sirve para reproducir o poner en pausa la canción. Y por último, en lo que a música se refiere, si dejamos 2 segundos pulsado el auricular derecho, avanza una canción, y si dejamos el auricular izquierdo pulsado durante 2 segundos, retrocede una canción. Y por último, en lo que a manos libres se refiere, si entra una llamada y hacemos doble tap en cualquiera de ellos, respondemos la llamada, y estando en la llamada, si volvemos a hacer doble tap en cualquiera de ellos, finalizamos la llamada. Si por el contrario nos entra una llamada y queremos rechazarla, hemos de dejar pulsado durante 2 segundos cualquiera de los dos auriculares. Bueno, y para finalizar, por supuesto, hablaros de la calidad de sonido, de mis sensaciones que he tenido con su uso, que al fin y al cabo es lo que más nos importa en unos auriculares de este tipo. Precisamente el otro día en mi cuenta de Twitter, @jmramírez, definía la calidad de audio de estos Trosmart Onyx Ace con una palabra: cristalino. Y es que estos auriculares tienen un sonido súper limpio, súper cristalino y muy equilibrado. Es decir, tienen una compensación entre graves, medios y agudos muy buena. Posiblemente de lo mejor que he probado últimamente aquí en el canal. Bien, es verdad que por la construcción y al no tener goma, para los amantes de los que buscáis un sonido muy grave, tal vez no sean vuestros auriculares, pero he de deciros, como digo, que en líneas generales me han sorprendido mucho lo que es la calidad de audio tan cristalina que tiene. Bueno, y como siempre, ahora os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado de estos Trosmart Onyx Ace. La calidad de construcción de materiales y la calidad de sonido que tienen, como os comentaba a lo largo del vídeo, me ha gustado mucho. Que incorporen la tecnología de Qualcomm en lo que a decodificación de audio se refiere, siendo unos auriculares semi-in-ear, también me ha gustado mucho, porque hay muy poquito en esta gama de precio en el mercado que lo lleven. Que pueda usar indistintamente uno u otro también es una cosa que me ha gustado mucho. Y luego también me ha gustado mucho que tengan conexión automática con el móvil. ¿Esto qué quiere decir? Que teniéndolos en la caja metidos, que obviamente están apagados, porque no lo he comentado, pero cuando están introducidos en la caja se están cargando pero están apagados, justamente al abrir la caja el móvil los detecta y se establece una conexión automática por Bluetooth. Si cerramos la tapa, la conexión se corta. Y luego también me gusta mucho que tienen el estándar IPX5, que lo hace resistentes al sudor, resistentes a la lluvia y resistentes a salpicaduras. Con lo cual podríamos utilizarlos para hacer deporte, pero tal vez al no llevar gomas se puedan caer. Ya depende mucho la forma del oído interno de cada persona. Y luego para mí ha habido un par de cosas negativas que si no las hubiera tenido hubieran sido los auriculares perfectos. Por un lado, que no incorporen la carga inalámbrica. Me ha dado mucha rabia porque yo en casa ya me he
acostumbrado a utilizar las bases de carga inalámbrica con móviles, incluso con otros auriculares que he probado aquí en el canal, y es una cosa muy cómoda, ya que la dejas ahí y te olvidas. Y luego tampoco me ha gustado que no lleven cancelación activa de ruido, lo que es el propio auricular, es decir, que nos aísle del exterior cuando estamos escuchando música. No confundamos esa cancelación de ruido con la cancelación de ruido que sí que llevan los micrófonos incorporados, que hace que las llamadas con la función de manos libres sean mucho más limpias y cristalinas para nuestro interlocutor. Bueno, y la pregunta del millón, ¿los recomiendas o no los recomiendas? Por supuesto que los recomiendo. Son unos auriculares que podemos utilizar perfectamente como primeros auriculares o, como en mi caso, segundos auriculares después de los Apple iPod, ya que por unos 28 o 30 euros que cuestan, posiblemente por calidad-precio sea de los mejores que he probado hasta la fecha aquí en el canal. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de compra por si queréis haceros de uno. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y estar atentos al canal porque ya mismo volvemos con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.